¿Qué tal? Un gusto de verlos aquí nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre cómo vamos contra la cura contra el cáncer y qué nos espera en el futuro. Y mi propuesta es decir que vamos a poder curar al cáncer en un futuro. Podemos hacerlo y lo haremos. Empiezo con esta gráfica en la que les muestro una pintura de los años 1800 tardíos que se llama El Médico, en el cual se muestra a este médico que está atendiendo a una niña, está postrada ahí en esas dos sillas con unas almohadas, tratando de verla con una lamparita. Tiene ahí unos medicamentos en la mesa y como pueden ver, la madre está en el fondo terriblemente en un sufrimiento por ver lo que le está pasando a su hija y el padre solo puede ponerle el brazo en el hombro. Y si bien esa es una pintura que evoca nostalgia y a veces se usa en medicina para hablar de las calidades humanistas del médico, esta figura también puede ser trágica porque en ese entonces pues no tenía ningún tratamiento, ¿no? Teníamos tratamientos que eran subóptimos y no es descabellado pensar que una niña sí estaba muriendo por una infección de estreptococo en la garganta, algo que ni siquiera pensamos el día de hoy, pero que en aquel entonces era obviamente un reto muy, muy importante para la persona. Así es que hemos mejorado mucho. Este es donde yo trabajo en Arizona. Esto ya ha cambiado, ya lo hemos crecido, pero vamos a ponerlo nada más como imagen lo que es este letrero que diría el Centro de Cáncer de la Clínica Mayo, ¿no? Un edificio importante. Y mi esperanza es que en un futuro, cuando los humanos de 30 y 50 años más adelante vengan y vean esto, les parezca ridículo, porque van a decir, ¿cómo es posible que en el 2020 todavía tenían instituciones y grupos grandes con los que estaban tratando el cáncer? Eso como que ya va a ser anacrónico para ese entonces. Y no es descabellado pensar esto porque, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo muestra una fotografía de un hospital que existía en el estado de Arkansas, en el que se trataba la tuberculosis. Era un sanatorio para personas con tuberculosis que existían en todo el mundo. Las personas iban y pasaban semanas o meses ahí tratando de mejorar. Incluso en el lado derecho hay unas imágenes de un hospital que es realmente toda una institución, el Hospital Civil en Guadalajara, en México. Y vean esos pabellones larguísimos, donde hay decenas de pacientes con distintos diagnósticos y que en su momento se empezó como un sanatorio que también podía ayudar a combatir esto de la tuberculosis, ¿no? Entonces, estas cosas han existido, existen los centros de cáncer y esperemos que en un futuro desaparezcan. ¿Y desaparezcan por qué? Porque hay mejores tratamientos. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir esto también? Si uno se fija, por ejemplo, en la expectativa de vida que teníamos al principio del siglo pasado, 1900, y comparado, por ejemplo, con lo que vemos ahora en el 2010, pueden ver cómo cambia en forma dramática, ¿no? En aquel entonces la expectativa de vida era de casi 30 años menores a los que tenemos hoy en día. Y si se ponen a leer lo que pongo ahí, de que cuáles eran las causas de mortalidad, pues sí había enfermedades infecciosas del corazón, pero ven un porcentaje muy grande de pacientes que morían de neumonía, que era lo que llamaban el dedo de Dios antiguamente, e incluso la tuberculosis. Y la tuberculosis es comparable a lo que estamos viendo en número de muertes con lo que vemos hoy en día en el cáncer, ¿no? Así es que es una meta que se puede lograr y que debemos de seguir luchando para completar. Ahora, históricamente hemos tratado el cáncer con estos tres tratamientos. Son, si vamos, digo, 10 años atrás era lo único que teníamos. Una combinación de la radiación, a veces combinada, o la cirugía por sí misma, y en algunos casos la quimioterapia, a veces para estadiajes tempranos, para prevenir una recurrencia, o en estadiajes avanzados en algunos de los casos en los cuales podía ser curativa, por ejemplo, en el cáncer de testículo. Incluso una persona con enfermedad avanzada puede ser curada con la quimioterapia, ¿no? Pero es cierto decir que estas herramientas, si bien han sido muy útiles, también son un poco rudimentarias. No podemos hacer cosas que van a ser mejores. Y una de estas cosas, por ejemplo, es tratar las enfermedades yendo a la raíz del problema. Y, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos más notados en el cáncer, es la leucemia mielocítica crónica. La leucemia mielocítica crónica es una enfermedad crónica, aparece en las personas a consecuencia de una anormalidad cromosómica que ocurre en la vida, es decir, uno no nace con ella, simplemente en el proceso de la vida pasa un cambio pequeño cromosómico que lleva a que la persona tenga esta leucemia crónica. Y con el paso del tiempo se va de crónica a aguda y las personas mueren a consecuencia de la enfermedad, ¿no? Como pueden ver ahí, antiguamente, antes de que tuviéramos tratamientos buenos, la sobrevida era de 4 años, cuando mucho.
De hecho, en entrenamiento a mí me tocó ver cómo tratamos a estos pacientes con algunos de estos medicamentos más antiguos o incluso el trasplante que lo vemos ahí en la curva de color roja hasta arriba. Pero este es un trasplante con células de alguien más, lo que llamamos alogénico. Y desafortunadamente, en forma directa, vi el curso para pacientes que algunos se curaban, otros no, y otros tenían complicaciones terribles del tratamiento, que incluso les mermaban no solo la calidad de vida, sino la cantidad, y los pacientes morían a consecuencia de esto. Y hasta arriba muestra una gráfica que tiene ya casi 10 años, desde que se introdujo esta molécula que se llama el imatinib, que se toma en una pastilla y que el paciente puede llevar básicamente una vida normal. ¿Y por qué? Porque esta pastilla directamente ataca esta normalidad genética que tiene la enfermedad. Ahora, esto no es una realidad para todos los cánceres, pero eso es un gran ejemplo de cómo el poder entender el proceso del cáncer, lo que llamamos la biología de la enfermedad, ha llevado tanto progreso. Otra forma que hemos abordado es esto de la inmunoterapia, ¿no? El sistema inmune de la persona puede combatir a veces las células cancerosas. Uno de los ejemplos más notables es lo que hemos visto con el presidente Jimmy Carter. Esto es todo información pública exclusivamente, pero él ha tenido un proceso de un cáncer de la piel, melanoma, que ha sido avanzado, incluso tenía metástasis, pero a consecuencia de medicamentos nuevos que le quitan los frenos a su sistema inmune, han podido ir a combatir esas células y se mantiene muchos años después todavía en una vida prácticamente normal, con actividades. Y es lógico decir en este momento, este diagnóstico de un cáncer melanoma que era metastático, probablemente no va a ser algo que termine con su vida. Entonces los resultados son extraordinarios. Ahora, estamos viendo todo otro campo en la inmunología en la que podemos agarrar células de la misma persona y entrenarlas fuera de su cuerpo como para que vayan y ataquen a las células cancerosas. Y aquí vemos en el lado izquierdo, les voy a poner una película rápida. Lo que ven en rojo es una célula T y lo que se ve en azul es una célula de tipo cancerosa. Esta célula T, la roja, se le programó fuera del cuerpo para reintroducirse la persona a su cuerpo y entra, como digo, como un asesino en contrato, ¿no? Para ir tras estas células. Todo esto se hace con ingeniería genética y podemos ver aquí cómo la célula T básicamente hace un anclaje sobre la célula cancerosa y la ataca, ¿no? Las células T, yo digo, son como bullies. Las células T las ponemos junto a algo y pues van detrás de eso, ¿no? Y eso es como se está abordando mucho esto en lo que llamamos las células CAR-T. Ahora, hay ejemplos, por ejemplo, yo mencionaba durante mi plática en la introducción, como esto de la enfermedad del mieloma múltiple, que he trabajado por muchos años en esto. Es una enfermedad que empieza en los huesos, en el espacio dentro de los huesos, lo que llamamos la médula ósea, y se presenta en personas, sobre todo en los años, en sus 60 y 70 años, ¿no? Destruye el hueso, pueden ver unas imágenes ahí de radiografía, ven unos puntos más oscuros de color casi negro, que es las zonas de destrucción de la enfermedad. Y en la derecha les pongo una lista que es incompleta de todos los medicamentos que existen para el tratamiento. Como mencionaba en la introducción también, cuando yo estaba en entrenamiento, los pacientes vivían 2 o 3 años y hoy en día muchos viven más de 10 años y estamos hablando de la cura para un grupo importante de pacientes con el mieloma múltiple. Para demostrarlo gráficamente uso esta curva. Para los que no estén acostumbrados a verlas, estas curvas describen lo que pasa con el paso del tiempo para personas con un diagnóstico, ¿no? Es una curva perfecta en la que nadie muere de nada, es una curva completamente plana, ¿no? Y entre más vertical sea, entre más baja, es peor los resultados, ¿no? Entonces vemos aquí lo que ha pasado con el mieloma múltiple, un estudio que publicamos hace 4 años, pero que hacíamos la censura, o sea, el último año que permitíamos diagnóstico era el 2012, para tener un poquito de seguimiento y poder ver qué pasaba, ¿no? Y lo que se ve aquí es que con el paso del tiempo en las curvas de color azul de abajo, ven cómo la curva va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y por qué no? Esperemos un día que sea igual a las curvas de arriba, de color negro y gris, que son las curvas de la población en general. Nadie de nosotros es inmortal, pero vemos que la curva cada vez se acerca más a lo que estamos viendo sobre la referencia, ¿no? Es una cosa que es muy impresionante y afortunadamente viene por el progreso y mucho de este progreso es por los ensayos clínicos en los que participan pacientes como ustedes. Dentro del mieloma hay una categoría de medicamentos que voy a mencionar que se llaman los IMIDs, que la molécula está ahí al lado izquierdo hasta arriba.
Los IMID son moléculas que inhiben la formación de vasos sanguíneos en el cuerpo, y a consecuencia de esto, el doctor que ven en el centro, un doctor que desafortunadamente ya no está con nosotros, el doctor Folkman, había postulado que con esto se podía quizás tratar el cáncer. Ahora, desafortunadamente, esta es una pastilla que se había asociado con malformaciones al momento del nacimiento para mamás que hubieran tomado este medicamento durante el embarazo. Y como pueden ver en el bebito a la izquierda, con trastornos de crecimiento de los miembros, ¿no? Y eso fue una tragedia en los años 50 y 60. Y la medicina no se usó más, pero a consecuencia de eso, y muchos años después que una compañía la mantuvo, se sabe que empezaba a funcionar y empezó a funcionar muy bien para pacientes con mieloma múltiple. Y con todo esto se hizo toda una serie de investigaciones, toda una compañía se formó que, como muestro ahí, incluso hemos visto que esto es parte importante de la mejoría para los pacientes del mieloma múltiple. En la enfermedad en la que yo trabajo en particular, por ejemplo, en el 2002, pues teníamos un entendimiento muy rudimentario de la biología y cómo funcionaba y qué íbamos a hacer, y estamos tratando de estudiar la genética. Esos puntitos que ven ahí de color rojo y verde y amarillo, en aquel entonces era lo más sofisticado que teníamos para pruebas genéticas, ¿no? Y afortunadamente este conocimiento se está traduciendo en tratamientos que son efectivos para las personas. En el lado derecho muestra una gráfica, en amarillo ven cómo va subiendo el biomarcador de esta persona, donde ven la flechita blanca, se le da un fármaco que muy específicamente ataca este cambio genético en este grupo de mielomas y baja muy rápido la proteína, ¿no? Entonces, estamos hablando de la inmunoterapia y estamos hablando de las terapias que son más de tipo de precisión, que tienen dianas que son más específicas a consecuencia de los cambios genéticos. Y por último, ya les mostraba yo previamente que podemos hacer esto con células, también podemos hacerlo con medicamentos. Hay un medicamento, que lo explico esto en un segundo, que funciona como una cinta adhesiva de dos lados, ¿no? Las que usamos para envolver regalos. Entonces, uno de los lados se le pega a la célula, digamos, diana, a la célula cancerosa, y el otro lado se pega a estas células T que mencionaba yo antiguamente. En este caso, lo que están viendo ahí es que si le damos este medicamento que está mostrado en el lado izquierdo de la gráfica, ahí pueden ver cómo una célula se pone encima de la otra, ¿no? Y como digo, las células T estas son bullies, pero son bullies buenos que los podemos entrenar para que vayan exclusivamente contra las células cancerosas, y entonces pueden activar todas las capacidades que tienen de deshacerse de estas células cancerosas y atacarlo. En el lado derecho lo que ven en verde es una célula T, en rojo es una célula, por ejemplo, de mieloma múltiple, y vemos hasta el lado derecho cuando se ponen las dos imágenes juntas, ahí pueden ver lo mismo que les enseñaba previamente en forma de película, ¿no? Entonces estamos haciendo ensayos clínicos de esto que creo que van a ser muy interesantes. Pero ¿qué es lo que necesitamos para hacer progreso? Bueno, necesitamos obviamente la dedicación de todo el mundo para tratar de poner la ciencia detrás de los esfuerzos de mejores tratamientos. Necesitamos un poquito esta hipótesis y tener como que todo este conocimiento planeado, un poco el abordaje que se llama de tipo de la antigua Grecia, ¿no? Necesitamos mucho trabajo y muchos datos empíricos, y los pacientes son una parte fundamental de esto. La confianza que depositan en los médicos y en los ensayos clínicos que permiten probar estos medicamentos son lo que nos ha llevado a tener este progreso. Y a veces, ¿por qué no? El participar en estos ensayos clínicos les da opciones que no tendrían de otra forma. Y se ha demostrado también que los ensayos clínicos tienen tanto rigor en cómo se hacen que muchas veces proveen la mejor opción para nuestros pacientes. Obviamente necesitamos suerte, porque como dicen, la suerte favorece a la mente preparada, pero hay factores de suerte que nos llevan a tener esto como un resultado favorable, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la sustancia o la poción mágica detrás de todo esto? Es la esperanza y el optimismo. La esperanza y el optimismo de que tenemos un futuro mejor, en el que todos como equipo, los pacientes, los centros médicos, las enfermeras, los médicos, los científicos, los investigadores, pueden hacer todo lo que muestro ahí arriba como un paso muy, muy importante para la mejoría, para el manejo del cáncer. Así es que hay que hacer nuestra vida de sentido, de impacto,
Yo exhorto a todos los miembros de nuestro centro de cáncer que piensen en ese sentido, ¿no? Todos contribuimos de una forma distinta. Y qué mejor forma de representarlo a veces que con la imagen que vemos que hay una hormiga, ¿no? Y las hormigas, hay, como saben, pueden cruzar ríos con estas estructuras y pueden formar puentes por los que miles y millones de hormigas pueden cruzar. Y en un momento dado, la hormiga no se pregunta si era la más fuerte o la que se agarraba más fuerte al resto del grupo. Simplemente todas contribuyen en la forma de tal que se crea un puente y las hormigas siguen adelante. Así es que sigamos con la innovación, con el progreso. En el lado izquierdo muestro una imagen, un dibujo que se había hecho en 1844 de la primera paciente que se publicó en la literatura médica con mieloma múltiple. Como pueden ver, ahí tiene una fractura horrible de la pierna, pero también de los brazos. Y si esa paciente era tratada en 1844, sus resultados no hubieran sido básicamente nada distintos a que si ella hubiera vivido en la antigua Grecia, como muestro ahí en la vasija de abajo, ¿no? Nada de progreso. En el lado derecho es una foto de un paciente mío, una foto de su familia, no del paciente directamente, que muestran a un nieto, un paciente que fue tratado hace muchos años, más de 15 años, y que se mantiene con el control de la enfermedad después de un tratamiento inicial. Y es alguien para quien tenemos otros tratamientos y es alguien que seguramente va a poder ver a este lindísimo bebé crecer y ver un futuro. Y para concluir, yo nada más leo, lo voy a leer en el castellano, la frase que mejor ejemplifica cómo pensamos en la Clínica Mayo acerca de los pacientes. Y dice que el interés máximo de beneficio para el paciente es el único interés que debemos de considerar. Y para que aquellos que estén enfermos tengan el beneficio del conocimiento que va avanzando, es necesario tener la unión de fuerzas. Así es que bueno, una vez más, les agradezco su atención, su participación. Como dije anteriormente, tenemos toda esta información disponible para que la vean más tarde y espero que haya sido de su gusto. Gracias.